Bienvenidos. Para quien no me conozca, mi nombre es José Pardo. Hoy estoy con Pedro Berrezueta para el webinar de análisis psicológico del trading retail. Antes de comenzar este webinar, me gustaría hacer una pequeña presentación sobre mi persona, ¿de acuerdo? Como comentaba, mi nombre es José Pardo y soy ejecutivo de cuentas y desarrollador de negocio dentro de Swissquote Bank. Básicamente, mi rol dentro del banco es ayudar al cliente antes de que entre al broker o al banco broker, en el caso de que necesite ayuda, y brindarle un soporte durante toda su estancia aquí en Swissquote, ¿de acuerdo? También, como somos un banco en donde hacemos acuerdos de afiliación, si hay algún interesado en algún tipo de acuerdo, también soy la persona idónea para hacer este tipo de acuerdos. Entonces, bueno, básicamente es así como me desenvuelvo en la industria, ¿de acuerdo? Antes de comenzar este webinar, quiero dar un pequeño disclaimer. El contenido de este webinar es puramente educativo y, como bien sabéis, cualquier tipo de inversión conlleva su riesgo, ¿vale? También cabe indicar que en el mercado apalancado, en el mercado de Forex y CFDs, existe la posibilidad incluso de perder la totalidad de los fondos. Al final es muy interesante y es muy bueno para los clientes este tipo de webinars para que poco a poco también pues, vayáis aprendiendo. Si necesitáis algo acerca de este disclaimer, yo con mucho gusto os lo hago llegar. Os presento Swissquote. Swissquote es un banco que tiene 28 años de experiencia. Estamos aquí ubicados en Suiza. Y una de las ventajas, sin ningún lugar a dudas, que tenemos aquí nosotros es la seguridad, ¿vale? Como veis aquí en la presentación, nuestros informes los publicamos, nuestros reportes financieros semestrales y anuales podéis verlos directamente desde nuestra web. Eso os va a decir cómo está la salud de nuestra empresa y dónde es donde hacemos el dinero. Y aunque nosotros seamos un banco, también somos un broker, ¿de acuerdo? Tú puedes aperturar una cuenta para hacer trading en Forex, en CFDs, en criptomonedas, en lo que deseéis. Hay más de 3 millones de productos. Nosotros también nos adaptamos un poco y las condiciones, pues, son las que el cliente pues, va a requerir y va necesitando a lo largo de su cuenta, ¿de acuerdo? Nos podemos ir adaptando. Tenemos una principal ventaja con el resto de compañías y es que cuando el cliente apertura una cuenta para hacer trading, no es solo una cuenta de trading en un broker, sino que es una cuenta bancaria a su nombre y de forma totalmente gratuita. Ese uso de la cuenta bancaria puede ser muy bueno para el cliente y os explico el por qué. Tú aquí con nosotros vas a tener una tarjeta Mastercard que vas a poder retirar el capital, el profit que hayas generado del trading en el momento que quieras y donde quieras, ¿vale? Puedes estar de viaje por Europa y retirar a través de esta tarjeta. Eso es inigualable en la industria e inclusive es muy importante, chicos, que cuando tú tienes el dinero alojado en un sitio, que sepas dónde está alojado. Y en este caso es en el mejor sitio porque es en un banco suizo e inclusive el dinero está a tu nombre. Es diferente, es totalmente diferente, no hay nada actualmente en el mercado parecido, inclusive nosotros, como veis aquí, contamos con diariamente más de 500.000 traders activos, o sea que es un muy buen número. Ya os digo, cerca de 30 años de experiencia dan para mucho y se nota al final en los números que vamos reportando año tras año. Damos un soporte en español, pero si el cliente también necesita inglés, francés, portugués, en el caso de que resida en Brasil, sería posible. ¿De acuerdo, chicos? Una cosa muy importante es todo aquel que aperture una cuenta con nosotros en Swissquote Bank va a estar totalmente regulado por el ente regulador suizo llamado FINMA, ¿vale? No es que nosotros tengamos regulación FINMA y los clientes, por ejemplo, basados en Ecuador, vayan a tener otro tipo de regulación. Eso quiero recalcarlo. Vosotros, si estáis residiendo en Ecuador, o residís en Argentina, o residís en Colombia, o residís en México, por ejemplo, tenéis regulación suiza para vosotros, ¿vale? La FINMA. Damos también mucha atención, como hoy veréis en estos seminarios, estos webinars, el contenido para aprender, el contenido educativo es muy importante, porque al final el cliente tiene que conocer y saber cómo hacer trading y de la mano de traders profesionales, como hoy tenemos a Pedro, pues es muy bueno. Una cosa que también podéis verificar es que nosotros tenemos una propia acción de nuestra empresa, se denomina SQN, de Swissquote Bank, y cotiza en la Bolsa de Valores de Suiza. Entonces, podéis verla, directamente entráis, ponéis SQN Stock Price y directamente vais a ver que actualmente está cotizando por encima
de los 300 francos suizos. Estamos hablando de que eso al cambio serían unos 320, 325 dólares, ¿vale? Por acción comprada. Eso es un poco una pequeña presentación que quería hacer acerca de Swissquote. Luego más tarde podéis preguntarme lo que necesitéis. En la siguiente presentación tenemos las oficinas. Podéis ver una decena de oficinas. Nosotros estamos ubicados en Suiza, ¿vale? Swissquote Bank. Somos una entidad que al final damos un muy buen servicio y a la vista está. Estamos también intentando hacer todo este tipo de contenido para que el cliente se encuentre bien y se encuentre como en casa, ¿no? Por así decirlo. Aquí, en esta presentación, también podéis ver los patrocinios que nosotros tenemos. No sé si dentro del público hay mucha gente futbolera, pero nosotros somos patrocinadores de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League. Son competiciones que se juegan intersemanales dentro de Europa y son competiciones europeas. Es una competición, la verdad, es muy bonita porque también clientes que están, por ejemplo, en Latinoamérica pueden venir a partidos que nosotros le invitemos, en el VIP. La verdad es que se está muy bien porque también se estrechan muchos lazos y bueno, al final es ver fútbol, es estar en un buen palco y pues, estando bien, ¿de acuerdo? Estoy al final hablando de Swissquote y comento todo lo que tiene y no es solo lo que yo te comente, que estoy trabajando desde Swissquote, es que aquí podéis ver que la revista Newsweek de Statista nos ha categorizado como la empresa suiza más fiable en el sector financiero y la tercera a nivel mundial. Es decir, somos la tercera empresa del sector financiero más fiable. Eso es por algo, ¿de acuerdo? Es una revista 2023, veremos los resultados de 2024, pero por seguro que también estaremos bastante arriba. Aquí, como yo estoy terminando de presentar acerca de Swissquote, un breve resumen. Con nosotros, ¿qué tienes? Tienes una cuenta bancaria más una cuenta para poder hacer trading. Se apertura todo al mismo momento. Es totalmente gratuito esa apertura de cuenta. Nosotros te otorgaremos una tarjeta Mastercard para que tú puedas hacer cualquier tipo de retiro y todo esto regulado en FINMA, ¿de acuerdo? Para operar, por ejemplo, en Forex y CFDs tienes diferentes plataformas, MetaTrader 4, MetaTrader 5 y la plataforma CFXD, una plataforma nuestra que tiene las gráficas de TradingView integradas, ¿de acuerdo? Se puede hacer depósitos a través de tarjeta y se puede hacer también a través de transferencia y de criptomonedas, en el caso que lo desees. Inclusive aquí puedes tener una e-wallet a tu nombre. Como os he comentado, no solo se tienen por qué operar Forex en Swissquote puedes operar ETFs, puedes operar acciones, puedes operar pagos fijo, puedes depositar y hacer cualquier tipo de trading. Tenemos más de 3 millones de productos, ¿vale? Como os comentaba, bueno, ya me estáis escuchando, tenemos una atención personalizada en español, ¿de acuerdo? Y para esas personas que estén interesadas en una alianza comercial, por ejemplo, tenéis una academia, proveéis de señales a gente, tenéis algún tipo de sistema, alguna comunidad, pues yo soy la persona con las que os podéis contactar y intentaremos llegar a un acuerdo que sea bueno para vosotros, bueno para el cliente final también, al cliente que referáis, y bueno también para el banco, para el broker. Al final es un poco lo que quería comentar, liquidez mundial y ejecución precisa, lo comentaba al principio también antes. En cuestión a liquidez, una cosa que también tenemos nosotros muy buena es que toda nuestra liquidez debe ser liquidez bancaria, al ser nosotros un banco. Entonces, eso cambia totalmente la industria, ¿de acuerdo? Y como os comentaba, tenemos una propia acción de nuestra empresa que cotiza por encima de los 325 dólares, ¿de acuerdo? Ese es un breve resumen de manera muy rápida de Swissquote, ¿de acuerdo? Aquí en esta última diapositiva podéis ver mi email, ¿de acuerdo? También tenemos un email especializado para soporte de la TAM y en el caso de que alguien esté por Suiza o quiera visitar Suiza nuestras instalaciones, nosotros ponemos aquí esta dirección, nos contactáis y con mucho gusto os atendemos, ¿de acuerdo? Con esto estaría un poco la presentación que yo quería hacer. Voy a dar la bienvenida al señor Pedro Berrezueta. Pedro, si quieres puedes ir conectando tu cámara y conectando la presentación. Y bueno, cualquier cosa estoy pendiente al chat y al finalizar también este webinar os puedo atender, ¿de acuerdo? No sé si Pedro se puede conectar. Voy a dejar de compartir pantalla y ahí creo que Pedro se puede conectar.
ahora mismo no se te escucha, ¿vale, Pedro? No sé si hay algún... Ok, No te ahí logro... debe ser. Ahí debe ser. Ahí te escucho perfecto. Ahora sí. Finalizo mi micrófono, te doy la bienvenida, Pedro, y cualquier cosa que necesites me estoy a la espera. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, José. Y pues a todos los que están acá, igual, traders, bienvenidos. Vamos a iniciar, ¿sí? Nada más déjenme, veo que todo esté correcto por acá. Y hay algunas personas que me están diciendo que no pueden entrar, pero ok, igual vamos a empezar. Ahí se debe estar viendo ya mi pantalla. A ver, ahora sí. Muy bien. Si me pueden poner en el chat, por favor, traders, si es que se ve bien. No sé si es que hay alguna manera de priorizar la pantalla antes que mi cámara, porque yo lo veo como dividido. No sé si ustedes están viendo mayoritariamente mi pantalla. Supongo que ahí. Sí, Pedro, interrumpo, se ve perfecto, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Entonces voy a poner la cámara por acá. Ahí sí. Listo. Muy bien, traders. Pues como les digo, vamos a iniciar. Voy a tratar de ser breve y darles información relevante. ¿Ok? Elegí, bueno, Swisscode me permitió dar este espacio, ¿sí? Por ende estoy muy agradecido. Y quería hablar de un tema muy interesante, ¿no? Vamos a hablar de la psicología del trader retail, ¿sí? Primero, entender qué es un trader retail y entender también que todos acá lo somos. Eh, Indudablemente, si es que no trabajas en un banco o en una institución financiera, fondo, hedge fund, etcétera, eres un retail. No importa si tienes 10 millones en tu cuenta de Forex o de lo que sea, eres un retail. Pero todos entendemos al trader retail como un trader principiante. Y por eso es que utilizo este término, a pesar de que, como digo, todos acá lo somos. ¿Sí? Hay datos muy interesantes sobre los retail traders, ¿no? Y la mayoría ya sabemos que pierden los mercados. Del 70 al 90% no llegan a tener éxito. Y esto conlleva obviamente a la desilusión de la carrera y al fin y al cabo pues terminarla dejando. Entonces vamos a entender muchos aspectos que quizá les puedan ayudar a salir de ese punto de quiebre, ¿no? De tener éxito en los mercados, porque es una fina línea, ¿sí? Entre tener éxito y simplemente dejar la carrera. Hay muchos aspectos psicológicos que pueden llevar a los traders a perder. El sobreapalancarse, el no seguir una gestión de riesgo sólida, el no tener un plan de trading. Hay una infinidad de circunstancias. Pero lo primero que tenemos que hacer es entender el juego de los mercados, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de un término que poca gente conoce y que no tiene mucho que ver con lo que sería tampoco el mercado, pero vamos a entender por qué lo cito, ¿sí? Esta es la apofenia. Y nos dice que la apofenia es la experiencia de asociar y dar significado a hechos o situaciones que pueden ser totalmente aleatorias. Por ejemplo, aquí podemos ver la imagen, ¿no? De una rosa, pero esta rosa tiene una similitud a un cráneo humano o animal, a un cráneo. Entonces, este término fue utilizado por primera vez en 1958 por el psiquiatra alemán Klaus Konrad, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver todo esto? El primer paso de todo trader definitivamente es el chartismo.
identificar patrones como triángulos, hexágonos, etcétera, etcétera, líneas de tendencia, etcétera. Entonces, es simplemente este término muy interesante porque la apofenia se ve mucho en los mercados. Vemos a un trader que simplemente ve una línea de tendencia y está asociando o dando un significado a un hecho o situación que puede ser totalmente aleatoria. Porque sí, los mercados son aleatorios y nosotros tenemos que entender que hay una fina línea entre convertirte en un profesional y ser un neto apostador, ¿sí? Podemos ser muy objetivos, ¿no? Y decir que todo en la vida es una apuesta, pues sí, pero claro que cuando estamos hablando de mercados, existe esa fina línea en que te conviertes en un profesional o simplemente te quedas como un apostador. Y es muy normal en los traders retail, es decir, en los muy principiantes, ¿no? El tener este patrón. Entonces aquí vemos el POV de un operador chartista. Aquí vemos un mercado completamente bajista. eh, Vemos que el mercado está tocando una línea de tendencia. Podríamos seguir cayendo a favor, obviamente, de esta tendencia bajista. Vemos que tiene un canal. Vemos incluso, si le agregamos un poquito más de información, tenemos una zona de oferta o un order block, como decidan llamarlo, en el que podríamos ejecutar una venta. Obviamente, vemos cómo se protege este trader en cuestión por encima de los máximos, un stop loss conservador y claro, un TP bastante generoso, ¿no? Porque obviamente la expectativa siempre es ganar mucho dinero. Y aquí entramos también en un punto importante antes de seguir en la siguiente diapositiva, que es la versión a la pérdida. La versión a la pérdida es una de las circunstancias o patrones psicológicos con los que más se deben haber encontrado en esta carrera y es ese punto en el que sin darnos cuenta las pérdidas provocan un tema emocional mucho más fuerte que las ganancias. La versión a la pérdida es la sensación positiva o negativa, ¿no? De perder o ganar dinero. Pero resulta interesante cuando un trader gana $100, no es tan emocionante, ¿sí? Como cuando los pierde. Es decir, si tú ganas mañana $100 en el mercado, te alegras, pero cuando los pierdes la sensación es mucho más poderosa, ¿sí? Si los ponemos en un nivel de frecuencia, porque todo lo que sucede en nuestra mente cuando estamos tradeando y cuando hacemos básicamente todo, son frecuencias, ¿no? Entonces, a niveles de frecuencia, gano 100, pierdo 100. Es mucho más alta. Y esa es la aversión a la pérdida. Existen personas que su aversión puede ser mucho más grande. Imaginémonos 100 personas, cada uno con $10,000 en su cuenta. Es muy distinto la aversión a la pérdida que tiene cada persona. Algunas personas van a sentirse cómodos perdiendo $10, otros 20, otros incluso 50. Ya va a depender de cada trader. Pero el problema es cuando nos encontramos con una estrategia demasiado chartista, ¿no? Demasiado influenciada por lo que se... A ver, cuando empezamos a estudiar trading, lo primero que vemos es esto, el chartismo. Entonces, podríamos hablar de muchas cosas, ¿sí? De que, pues, a los bancos, que son las instituciones que de verdad mueven el dinero, les interesa que nosotros como retails entendamos esto para que perdamos. Podríamos decirlo, pero la verdad es que no. Nosotros no somos la verdadera competencia de los bancos. Los bancos son su propia competencia. Nosotros siempre pongo el ejemplo de que somos como plankton. Los plankton son esos bichitos que se pegan en las ballenas y la ballena no tiene idea de que están ahí y tampoco cambia el rumbo de su vida. Y obviamente si los planctons, a pesar de que sean millones pegados en el cuerpo de la ballena, quieren irse en una dirección, la ballena va a hacer lo que quiera. Y eso es algo que tenemos que entender. Primero, para bajar el ego de cualquier trader que lleva ganando en los mercados un mes, 2 meses, incluso 2 años, siempre tiene que entender que el mercado es completamente aleatorio y una estrategia no es definitiva. Lo más importante es cómo la gestionas. Tenemos que entender que somos gestores, ¿sí? Gestores de nuestras emociones y de nuestro dinero.
No somos adivinos, como mucha gente cree, o no predecimos tampoco movimientos, simplemente nos apegamos a la estadística de nuestra estrategia, a un pequeño porcentaje de asertividad que tengamos y poco más, ¿sí? Eso es lo que nos hace rentables. Entonces, regresando al chartismo, ¿no? Entendiendo ya todos estos patrones psicológicos de un trader retail, lo que sucede aquí es que ven una venta, se excitan demasiado los vendedores y obviamente entran. Y lo que sucede a continuación es un stop loss por toda la cara, ¿no? Un stop loss bastante fuerte. Y aquí ya dividimos a los traders que aceptan su error, ¿no? Y aprenden y siguen estudiando, siguen mejorando. Y los traders que, claro, quieren tener la razón. Entonces dicen, bueno, el mercado está muy fuerte, así que voy a quitar mi stop loss, voy a sobreoperar, voy a entrar con más lotaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, rompimos una línea de tendencia, entonces voy a esperar a que el mercado retroceda y poder comprar en esa línea de tendencia, porque ahora tuvimos una ruptura. Mientras esperan ese retroceso, quieren seguir vendiendo. Así que se llenan de expectativa, muchos se meten en ese cúmulo de continuas ventas, 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 o peor aún, quitan su stop loss, ¿no? Y tenemos al trader que quiere tener la razón siempre y quita su stop loss y termina teniendo esta terrible situación en la que no puede controlar sus emociones y cada vez la pérdida es mayor, cada vez es mayor, cada vez es mayor, hasta que llega el punto en el que terminan perdiendo sus cuentas. Una vez entendimos estos patrones chartistas, que yo no digo que no funcionen, el problema es que son poco eficientes, ¿sí? No son completamente eficientes, son poco eficientes. Y esto quiere decir que obviamente va a llevar a ese punto de quiebre en los comerciantes en el que simplemente deciden dejar de operar o se convierten en ludópatas, ¿no? En apostadores. Y ahí pasamos al siguiente punto. Voy a dedicar un momento simplemente antes de pasar a las gráficas a quizá mencionar algunos puntos que pueden encasillarlos a ustedes para que puedan salir de ahí, evidentemente, de este punto de apostador en los mercados, ¿no? Tenemos impulsividad, búsqueda de las grandes ganancias, ganamos un día y pensamos que podemos hacer eso el día siguiente, así que nos sobreexcitamos y volvemos a arriesgar y arriesgamos mucho más y mucho más y mucho más. Falta de gestión de riesgo, dependencia de la suerte, que es lo que hablábamos en el ejemplo de acá. Euforia inicial, ¿sí? Empezamos siempre con esa expectativa de hacer mucho dinero, volvernos libres financieramente, comprarnos el Lambo, etcétera, etcétera. Esa euforia que también nos producen mucho las redes, ya que el ser humano es adicto a la dopamina, y este es un punto importante. Las pérdidas, en base a lo que hablábamos antes, de la aversión a la pérdida, recuerden, ganar 100 en cuanto a frecuencias, a perder 100. ¿Qué me está dando más dopamina? Perder $100 evidentemente me da mucha más dopamina que ganarlos. Entonces, cuando entramos en esa etapa de euforia, y nos volvemos, perdón, adictos a la dopamina instantánea, por eso es que las redes sociales funcionan tan bien, porque entras y tienes dopamina instantánea. Un video no te gusta, avanzas. Un video no te gusta, avanzas. Siempre estamos en búsqueda de esa dopamina. Y claro, en el mercado la obtenemos todos los días. Puede sonar contraproducente, y hay estudios muy interesantes, ¿no? De cuando se trató de disminuir el uso de tabaco en las personas, se empezó a poner imágenes algo fuertes o bastante fuertes en las cajetillas de tabacos. Y esto hacía que incluso las ventas aumenten, porque el ser humano es adicto a la dopamina y le gusta lo que le hace daño. Entonces, entrar en ese cúmulo de venganza, de euforia, simplemente convertirte en, como puse acá, entrar en un punto de trading ludopía, ¿no? Es catastrófico, porque o pierdes todo y lo dejas, o no lo dejas hasta que de verdad ya no tienes
recursos, ya no tienes cómo controlar tus emociones y definitivamente te conviertes en un apostador o un ludópata. Entonces, por eso se lo repito, y esto es muy serio, traders, porque hay mucha gente que entra en los mercados con el foro inicial, encuentra la verdadera dopamina en la pérdida del dinero, en esa emoción de ver números rojos, a pesar de que, claro, eh, conscientemente no nos gusta, pero inconscientemente nuestro cerebro está adicto a esa dopamina. La trampa de la perseverancia, ¿no? El ciclo de desesperación y recuperación. Bueno, me desespero, perdí 10%, ahora tengo que recuperar ese porcentaje que debe ser, si pierdo un 10%, tengo que recuperar aproximadamente un 12%. Entonces me meto en ese cúmulo y lo que hago es apostar más y apostar más, porque ya te estás convirtiendo en un apostador. Y entras en esa desesperación y recuperación, ¿no? Y desensibilización a la pérdida. Ya las pérdidas no te causan daño, te molestan, sí, pero no te causan daño hasta que te das cuenta de cuánto dinero de verdad has perdido. Y ese es un punto muy bajo en el que nadie quiere estar. Si nosotros estamos en esta carrera, es por hacer dinero, disfrutando de un trabajo que la verdad es muy ameno. Venir en las mañanas, poner música que te gusta, tomarte tu café, revisar las gráficas, identificar oportunidades, entrar, salir, ganar, perder, aceptar la situación y tener tu paz mental en óptimas condiciones, ¿no? Y no entrar en esa desensibilización a la pérdida en la que pierdo y apuesto, pierdo y apuesto. Ese es el punto más bajo al que se puede llegar. Entonces, hablamos de muchos puntos negativos, podríamos decir, de ser un trader retail. Y obviamente el objetivo no es desmotivarlos, sino mostrarles una realidad que mucha gente oculta por intenciones, obviamente, a su favor, ya sea que vendan cursos, ya sea que comisionen de ustedes, lo que sea. Este es para de verdad ser un trader hay que ser muy responsable de nosotros mismos. Y eso es algo de lo que hablo siempre. No es lo que dices que vas a hacer, sino lo que haces de verdad. Y seguir un plan es básicamente eso. Yo puedo poner en mi plan que sí voy a respetar mi gestión de riesgo, voy a ejecutar 2 trades al día nada más, y resulta que termino ejecutando 4 en un día, 6 en un día. Quemé la cuenta en un día. Entonces no es lo que dices que vas a hacer, sino lo que haces. Y eso se refleja mucho en también tu estilo de vida, cómo eres en el día a día. Recuerden que nuestras emociones en el mercado son un reflejo de cómo somos nosotros en el día a día. Si tú eres indisciplinado, si tú eres eufórico en cualquier momento, impulsivo a cualquier provocación, vas a ser de la misma manera en los mercados. Entonces, una vez hablamos de todo esto, voy a tratar de darles una pequeña, vamos a llamarle así, solución, ¿sí? Y es entender un poquito a mayor profundidad cómo funcionan. A ver, esto no está estudiado al 100%, simplemente es evidencia estadística, ¿no? De cómo funcionan los mercados. Evidentemente, los mercados no funcionan con estos patrones, ¿sí? Quisiéramos que funcionen y que sea tan sencillo como esto, hasta yo lo quisiera. Quisiera pararme todos los días, marcar una línea, una zona y vender o comprar. Pero lamentablemente no. Y uno de los libros o personas que cambió mucho mi perspectiva fue el señor Richard Wyckoff, ¿sí? Hay un libro que es muy fácil de conseguir, que se llama El método Wyckoff, que lo recomiendo mucho. Y él sacó a relucir un concepto, podemos decirlo así, de DAO, ¿sí? Que básicamente DAO es el padre del análisis técnico y podemos decir que Richard Wyckoff es su hijo, ¿no? Y ese DAO sacó un concepto que Richard Wyckoff lo sistematizó mucho más, en el que habla del Composite Man, ¿sí? Entonces vamos a leer un poquito de lo que dice acá. Richard Wyckoff fue un pionero del análisis técnico y uno de los primeros en identificar los patrones de comportamiento del mercado, que reflejan la manipulación por parte de grandes jugadores, es decir, bancos, hedge funds, fondos de inversión, a los que denomina Composite Man, ¿sí? Este concepto describe al mercado como si fuera
un operador, ¿sí? Por un solo, perdón, como si el mercado fuese operado por un solo ente inteligente que mueve los precios para engañar a la mayoría de los traders, particularmente a los retail traders, ¿sí? Entonces, claro, esto es un concepto que él tiene para entender a todos los bancos, etcétera, etcétera, que ya hablamos, como un ente, él lo decía así textualmente, un ente oculto entre las sombras que manipula a los pequeños. Y ese es el momento en el que, claro, los mercados quieren que nosotros entremos, ¿sí? Entonces, el señor Richard Wyckoff tiene algo muy interesante que son sus patrones de acumulación, de distribución. Y claro, hoy en día esto se conoce como Smart Money, Trading, ICT, etcétera, etcétera, y todo lo que se ha mercadeado hoy en día, que no sé, aquí no nos dice y no tengo el dato exacto de cuándo se publicó exactamente esto, pero puedo decirles que más de 30 años. Entonces, todo lo que mentores enseñan como algo nuevo, es algo que ya se conoce hace mucho tiempo, gracias a Dow y a Richard Wyckoff. Simplemente se han cambiado muchos términos. Recuerden que el mercado se mueve por oferta-demanda y esa oferta-demanda se mueve por codicia y por miedo. Los mercados exactamente se mueven por codicia y miedo. No hay otra cosa que los mueva. Entonces, si entendemos que el precio sube cuando tenemos mucha codicia, ¿no? Vemos que Bitcoin está subiendo hoy a 63, casi 64 $1,000 y sabemos que mucha gente va a buscar comprar. ¿Y cómo hacemos que esa gente deje de comprar? Inducimos al miedo. Entonces, el Composite Man, que ya todos entendemos con lo que expliqué antes, que es una interpretación, coge el día de mañana y hace que el mercado pierda no sé, 13%. Obviamente los mercados entran en miedo y el mercado empieza a descender nuevamente. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues que ellos puedan comprar otra vez más barato, ¿sí? Y deshacerse de lo que no les sirve. Entonces aquí tenemos un patrón que ya voy a pasar a TradingView para poder mostrarles mucho mejor, ¿sí? Vamos a ver, ahí estamos. Sí, ahí se ve. Entonces, aquí tenemos el primer punto a entender, que es la acumulación. Muy bien. La acumulación todos entendemos qué es. Es un proceso en el que primero se engaña a los traders retail, ¿no? Porque la mayoría, déjenme mover un poco el micrófono por acá. Ok, mucho mejor. Entonces, la mayoría lo que está esperando en una acumulación es una ruptura para poder comprar, ¿no? O ya sea vender. ¿Y qué es lo que sucede? Obviamente, si nosotros nos basamos en una ruptura de esta acumulación, sabemos que aquí vamos a tener, bueno, vamos a retroceder la gráfica que sea más sencillo. Nosotros sabemos que aquí vamos a tener gente que, claro, ya identificó la ruptura de esto y van a buscar ventas en esta zona. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado bajista, tenemos consecutivamente la eliminación de estos mínimos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Composite Man, aquí vamos a introducir una palabra, ¿sí? Que se llama inducción, ¿sí? O el endorsement, que básicamente es inducirnos a que nosotros hagamos un accionar, ya sea comprar o vender. Entonces aquí el Composite Man lo que está haciendo es induciéndonos a vender, ¿no? Está atrayendo a todos esos traders retail para que puedan ejecutar sus ventas. ¿Y qué es lo que sucede? Claro, aquí tenemos a mucha gente vendiendo y definitivamente van a ser completamente liquidados. Lo que sucede posteriormente, obviamente, es darles un poco de ilusión para luego definitivamente eliminarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que finalmente terminan haciendo otra cantidad de traders? Dicen, bueno, entonces vamos a comprar. Y deciden comprar. Deciden comprar, ponen sus stop loss acá porque ya se produjo un mínimo y tienen su expectativa muy alta, ¿no? Como siempre.
Y lo que termina sucediendo es lo inevitable. Otra vez son eliminados. Son eliminados y simplemente ahí es donde entra el dinero institucional, que lo podemos ver acá. Esto Richard Wyckoff, bueno, tiene muchos conceptos, Richard Wyckoff, que por eso les recomiendo que revisen su libro, porque es fantástico y van a entender muchas circunstancias, pero vamos a simplificarlo con lo que yo creo que puede servirles más, ¿no? Acumulación, falsa ruptura, ¿sí? El spring o el checkout. Luego también tenemos el markup, que es como una subida inicial que llena de ilusión a los comerciantes, que es esta. Después de liquidar y darnos, como digo, la falsa ruptura, la falsa ilusión de que el mercado va a subir. Claro, tenemos que tener una subida para que todos esos traders sientan euforia y empiecen a comprar, a comprar, a comprar, para luego eliminarlos. Luego hay que estar muy pendientes a lo que se conoce como el spring, ¿no? Que hoy en día se conoce más como el endorsement, que es esa inducción final en la que se lleva ya finalmente a todos los compradores, en este caso, y el precio simplemente sube. Entonces, una vez vemos esto, y que lo vamos a ver también que sucedió recientemente, el mercado ya está listo para subir. Y en ese momento, pues obviamente todas las compras institucionales las podemos ir viendo aquí, ¿no? En este proceso en el que el mercado ya nos confirma definitivamente que su dirección es alcista. Y miren cómo es muy interesante ver todo este accionar bajista en el que obviamente muchos traders minoristas empiezan a ver ventas, 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 hasta que finalmente son todos liquidados. Entonces, esto de acá, que mucha gente puede entender como una línea de tendencia, a ver si podemos graficarla aquí, ¿no? Como una línea de tendencia que va a ser respetada. Y aquí podemos ver otro patrón de eliminación, ¿no? ¿Qué pasa cuando el mercado rompe una línea de tendencia? Bueno, pues espera una compra posterior en el retest de la línea de tendencia. Entonces acá tenemos a traders compradores, chartistas, y luego vemos, claro, esa pequeña ilusión para luego eliminarlos y luego subir. Eso es lo que hace básicamente el Composite Man con nuestras emociones, porque evidentemente esto es entrar en un punto bastante emocional en nuestro trading, en el que vimos un potencial movimiento, el mercado nos saca, luego se da otro, luego lo que estábamos viendo al contrario, si antes veíamos compras, luego vemos ventas y nos saquen ambas zonas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo pudimos ver el día de ayer. Ayer tuvimos a Powell hablando, ¿no? Y claro, se movieron 50 puntos para Estados Unidos y esto, en teoría, tenía que ser un movimiento alcista para el australiano definitivo. Sin embargo, vámonos a Daily, bueno, acerquémonos un poquito más. Sin embargo, claro, tenemos un movimiento alcista, pero miren lo interesante que es este movimiento alcista de 52 pips cuando toda la euforia, bueno, entonces si Powell dijo esto, vamos a comprar porque se supone que la data es esto, ¿no? Un dólar bajista, un australiano alcista. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Después de subir 52 pips, que tiene un propósito y es liquidar a esta gente que estaba vendiendo, agarrar dinero institucional que se inyectó aquí. Entonces, después de inducir a esas compras, se activan las ventas, ¿no? Ahora ya tienen a los vendedores, ¿sí? Ya los tienen. Ojo, esto no sucedía ayer. Vamos a retroceder el mercado. ¿Cómo se vio ayer? Miren esto. El mercado induce a las ventas en primera instancia antes de la noticia, donde aquí el mercado nos planteó ventas antes de la noticia y claro, van a haber muchos comerciantes que dicen esto se va para abajo. ¿Por qué? Porque ya ha subido mucho, el movimiento bajista empieza a darnos dos velas muy fuertes antes de la noticia que nos movió
más de 38 pips y tienen esa expectativa de que el mercado continúe bajando. Entonces se liquida esta gente, le decimos chao a todos estos vendedores. Luego el mercado sube, la gente tiene expectativa de que siga subiendo porque se supone que la data nos dice que vamos a tener un AUD USD alcista por la conferencia de Powell, ¿no? Y la reducción de tasas. Y lo que pasa luego es, tenemos una caída de 76 pips, cosa que los compradores no se esperaban. ¿Qué es lo que busca el mercado? Liquida a estos vendedores, liquida también a estos compradores que tenemos por acá. Liquidez, ¿no? En toda esta zona. Gente que está viendo acá líneas de tendencia. La gente que compró con estas líneas de tendencia también son liquidados, ¿no? Y finalmente el precio termina subiendo a día de hoy. Y también se lleva a estos vendedores. ¿Y dónde entra el dinero institucional? Otra vez entra después de eliminar a toda esta gente. Vamos un momento H1, ¿no? Y el dinero institucional entra aquí. Y ahora nos encontramos en un punto alcista. El día de hoy, el mercado otra vez viene y empieza a caer y nos marca aquí una zona interesante de compra, perdón, que era esta. Bueno, aquí tenemos el quiebre de una zona de soporte, que es lo que van a ver la mayoría de retails, ¿no? Soporte, resistencia rota, futuro soporte. Pero ¿qué pasó aquí? Claro, antes de que el movimiento se dé, los elimina, ¿no? Fíjense cómo después de eliminar a esta gente, el mercado empieza a subir. Ahí está. Esto es lo que se conoce como el spring. Y claro, antes lo vimos en H4, pero se puede ver en cualquier temporalidad. Entonces, esto de aquí se conoce como la inducción. El mercado induce ¿a qué? A decir, no, el mercado ya está muy bajista. A estos compradores los elimina, ¿no? Y estos mismos compradores luego dicen, no, es que estamos bajistas, incluso aquí tenemos un order block, entonces vamos a vender. Vamos a vender porque estamos bajistas. ¿Y qué es lo que pasa? Les da una pequeña ilusión para luego eliminarlos. Después de la inducción viene el juego verdadero del mercado y aquí tenemos el dinero institucional. Entonces, traders, son conceptos relativamente sencillos y el propósito de esto es que ustedes entiendan que cuando algo se ve demasiado bueno para ser cierto, probablemente es una trampa, ¿no? Hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, pero dice que el ratón no entiende por qué el queso es gratis. Esto habla, evidentemente, de una trampa de ratones. El queso es gratis porque el queso es la carnada para que caigan en la trampa y obviamente los ratones mueran. Entonces nosotros tampoco, como retails, sin entender varios conceptos de liquidez y de cómo funciona el mercado, no entendemos por qué a veces el mercado nos plantea zonas tan bonitas para comprar, para vender, y es porque es una trampa para luego liquidarnos. Hay varios conceptos de los que podríamos hablar. Los más importantes que yo considero que ustedes tienen que entender son estos y ver este patrón que ahorita lo estamos viendo aquí en H4, pero se puede interpretar y buscarlo en cualquier temporalidad. Siempre le digo, yo trado en vivo, ¿no? con mi comunidad todos los días y siempre les digo, vamos a esperar la inducción. Y es más, hoy mismo, como tenía que hacer varias cosas el día de hoy y por apurarme y tratar de tomar un trade, yo fui inducido y por eso les doy este ejemplo. Yo traté de tomar esta compra, el mercado indujo, ¿no? Me sacó, bueno, yo entré como por acá, el mercado me sacó y después subió. Entonces, entender esto no nos aleja de no cometer estos errores, porque estos errores se cometen por neta impulsividad. El objetivo es, ok, no todos los días voy a ganar, eso es obvio, más que obvio. Si yo quiero ganar, tengo que estar dispuesto también a perder.
Simplemente tengo que mantener ese equilibrio en el que si yo, como cualquier negocio, si yo compro camisetas para vender y las compro a $20, no voy a buscar venderlas a $20. Tengo que tener un margen de beneficio. Y eso es lo que hacemos como traders. Arriesgamos 10, buscamos mínimo 20, ¿no? O 15, ¿sí? O lo que sea. Pero siempre buscamos un extra de lo que estamos invirtiendo en el mercado. Y eso se conoce como el ratio riesgo-beneficio. Entender que van a haber veces en las que perdamos, mientras nosotros tengamos el control de nuestras emociones, de nuestra gestión de riesgo y una estrategia sólida. No tiene que ser la mejor estrategia del mundo. Yo muchos años viví en esa búsqueda y simplemente te das cuenta que el libro que me leí hace, no sé, 4 años ya tenía toda la información que yo necesitaba, escrita, como digo, hace no sé cuánto tiempo por este señor, ¿sí? No tienen que ir a buscar demasiado este libro, les puede costar $20, 20 euros, 20 francos, lo que sea, y puede cambiarles completamente. Pero lamentablemente también el ser humano busca siempre el camino fácil, ¿no? Y por eso tiende a no leer, a no estudiar, sino simplemente quiere un resultado, ¿sí? Así que espero que esta información, a pesar de que la fuimos haciendo un poco rápida, ¿no? Haya sido de valor para ustedes. Y ahora me gustaría saber si es que tienen algún tipo de duda respecto a lo que acabamos de ver, a Swiss Code, que está ahí igual José para responderlo, o lo que sea, ¿sí? Pueden escribir si es que desean. Muy bien, Pedro, tomo la palabra. Muchas gracias por tu presentación. Esperamos unos 5 minutos por si la gente ha ido escribiendo. Yo he ido contestando a la gran parte de ellos, entonces si tienen algún tipo de duda acerca de tu ponencia podemos ir respondiendo. ¿De Ok, acuerdo? perfecto. José Cansín nos pregunta si le podemos hablar acerca de la inversión con inteligencia artificial. ¿Qué opinas tú al respecto de ello, Pedro? Bueno, poniéndonos muy técnicos, ¿no? Va a funcionar siempre y cuando se tenga un plan de ruta. No es lo mejor ni tampoco es lo peor, es cómo lo ejecutas. Si tú tienes un buen bot, algoritmo, lo que sea, y tienes una buena gestión detrás, que es lo que siempre digo, una gestión de riesgo impecable puede darte dinero infinito, ya sea de inversionistas, ya sea de tus cuentas, de fondeos, de lo que retiras en el broker, etcétera. Entonces, es como lo ejecutas. Ahora bien, hay una inteligencia artificial que lleva ya años en el mercado, que la maneja BlackRock, ¿no? Que la denominan Aladdin, y esta inteligencia artificial básicamente hizo que BlackRock sea lo que es hoy en día. Entonces, claro que funciona, pero detrás de ella existen muchos profesionales en todas las áreas, ¿sí? En absolutamente todas las áreas, no solo en economía y análisis técnico, sino cuando les digo en todas las áreas, les hablo de todas las áreas. Y es por ende la ejecución de esa inteligencia el verdadero potencial de éxito que va a tener. Sí, coincido contigo. Nos preguntan si existen opciones dentro de la plataforma. Sí, sería posible operar opciones. También Santiago Peña nos pregunta cómo puede aperturar su cuenta. Nosotros nos vamos a poner en contacto con él y pues podemos ir aperturándosela. Es muy sencillo. Como comentaba al principio de la sesión, debéis de rellenar un formulario. Después de ese formulario se hace una video identificación y después de esa video identificación se tiene que hacer una foto al pasaporte o al carnet de identidad, ¿vale? Además, el monto. No, no hay que pagar nada. O sea, no hay que pagar nada, solo el depósito que tú realices para operar dentro de Swissquote, ¿de acuerdo? Hay una pregunta para ti, Pedro. ¿Qué es el LCT? Lo comentaste antes de citar el libro. El LCT, Sí. ¿dónde sería? A lo mejor no nos puede preguntar nuevamente. Ha sido alguna SL, pregunta de Javier Gómez. A lo mejor sí, a lo mejor era stop loss, no sabemos muy bien. ujú, quizá. Eh,
Respondiendo a la pregunta de Víctor Ávila, ¿Swissquote sirve en Europa? Sí, usted puede tener puede estar residiendo en Europa y, como comentaba, vas a tener la misma regulación, la regulación suiza. ¿De acuerdo? En cuestión a las tarjetas, no podemos responder todo. Iré respondiendo todo por privado, no habría problema. ICT. Ah, ok. Ok. Bueno, ICT es una de las estrategias, ¿no?, más conocidas y que obviamente ha ayudado a mucha gente a interpretar mejor los mercados porque esta estrategia fue diseñada, vamos a decir, porque pues fue simplemente hacerla más sencilla, ¿sí? De lo que les decía. Richard Wyckoff ya explicó esto, muchos profesionales ya lo explicaron hace años, y Michael Huddeston, que es el creador de la estrategia ICT, lo que hizo es cambiar nombres, desfragmentarla, claro, poner muchas cosas en base a su backtesting, etcétera, y venderlo como una estrategia que descifra el algoritmo bancario. Cuando no se puede descifrar, es cómo funciona el mercado en base a un order flow, ¿no? Entonces, a eso me refería con ICT, es una de las estrategias más conocidas y si ustedes lo ponen en Google, lo van a ver. Vale, muy bien. Hay más preguntas relativas a Swissquote. Os contesto a la vez a Dani, Paula, Pablo y Johnny. Si es posible desde Costa Rica aperturar, por ejemplo, una cuenta. En tu caso, Dani, si tienes nacionalidad ecuatoriana y española, la que tú desees, es indiferente, vas a estar en la misma regulación, no hay problema. Paula, yo puedo ser la persona de contacto, te enviaré un email, a todos os voy a enviar un email, de hecho, pero te enviaré un email para intentar ayudarte con tu cuenta si no pudiste verificarla. Y Pablo Reynoso, no sé si has estado al principio del webinar, aperturar la cuenta es totalmente gratuito, ¿de acuerdo? Y no hay un monto mínimo para hacer un depósito, ¿vale? Kevin, nosotros, no sé si has estado en toda la presentación, tenemos una decena de oficinas. Cada una de esas oficinas tiene una regulación. Por ejemplo, en Londres está la FCA, ¿de acuerdo? Pero si tú te aperturas cuenta con Swissquote Bank, si estás residiendo en Ecuador, tienes regulación suiza, que es, para mi gusto, bastante mejor que, por ejemplo, cualquier otra regulación, porque tiene un buen apalancamiento, tiene un apalancamiento de 1 a 100 ampliable hasta 1 a 400 y el cliente está totalmente regulado en Suiza e incluye también toda la parte bancaria que estamos comentando. ¿Vale? Todos los países, os comento y así respondo varias preguntas de una. Todos los países de Latinoamérica serían aceptados, ¿de acuerdo? Menos Venezuela y Cuba, ¿de acuerdo? El resto de países, todo el cliente puede aperturar su cuenta. Estamos intentando también de incluir a todos los países posibles. Es un trabajo que nosotros andamos buscando, pero al final pues no siempre sale como nosotros queremos o en el momento que nosotros queremos. Es como el trading, ¿de acuerdo? Creo que el resto de preguntas están ya contestadas. Si queréis podemos dar por finalizado el webinar. Bueno, Ujú. tenéis a Pedro de contacto, podéis seguirlo en las redes sociales, podéis buscar acerca de él. Si queréis saber acerca de mí o contactarme a través del email, aquí os puedo dejar mi email, ¿de acuerdo? Directamente desde Swissquote. Cualquier duda que os surja, yo os puedo atender. ¿De acuerdo, chicos? Muchas gracias por haber estado presentes en este webinar. Pedro, mil gracias. Estoy enormemente agradecido por haber hecho un webinar contigo y poder haberlo presentado. Muy orgulloso. Nos vemos justo también dentro de una semana. Aprovechamos también para comentarlo. Justo dentro de una semana tenemos un nuevo webinar con Pedro. Y nada, muchas gracias nuevamente, Pedro, y mucho éxito en el trading. Hasta luego. Hasta luego.